Estoy contento, emocionado de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y yo quiero que nosotros vayamos al capítulo 3 de Filipenses. Y vamos a leer del versículo 12 al 16. Y dice Pablo: no es que ya yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y aquí Pablo nos está retando a nosotros proseguir a la meta, y por eso el título del mensaje. Yo traté de buscar algo un poco más original, pero lo único que me vino a la mente fue: prosigue a la meta, que creo que está muy claro aquí en el texto. Y muchas veces nosotros pensamos que la madurez es llegar a un cierto punto donde ya uno se considera maduro y mantenernos ahí, bendiciendo a otros con esa madurez, como si el crecimiento espiritual fuera algo que se logra y luego se conserva, como si después de cierto tiempo caminando con el Señor pudiéramos decir: ya estoy bien, ya alcancé un buen nivel, no necesito avanzar más. Y siendo honesto, es fácil caer en ese pensamiento, especialmente cuando llevamos muchos años en la iglesia, en la vida de iglesia, cuando ya tenemos hábitos espirituales, cuando ya hemos pasado por pruebas, cuando ya servimos y conocemos la palabra de lleno. Pero la Escritura nos enseña algo muy distinto a eso. Nos enseña que la vida cristiana está marcada por una tensión constante. Por un lado, en Cristo ya nosotros somos aceptados, justificados, reconciliados con Dios, ya no estamos bajo la condenación, ya somos suyos, ya hemos recibido su gracia. Pero por otro lado, todavía no somos lo que debemos ser. Todavía hay pecado que tenemos que matar. Todavía hay áreas que nosotros tenemos que rendir. Todavía hay crecimiento por delante. Vivimos entonces entre lo que ya somos en Cristo y lo que aún no hemos llegado de ser. Y esa tensión define toda la vida de un creyente. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, en el capítulo 3. Porque en los versículos anteriores que predicó nuestro hermano Jan, Pablo había dicho algo radical. Él dice que todo lo que antes consideraba como ganancia, todo aquello que le daba identidad, seguridad y valor, su religión, su obediencia, su ley, su obediencia a la ley, su reputación, ahora lo considera como pérdida por causa de Cristo. Él expresa un deseo profundo de conocer a Cristo. Y él dice incluso que lo considera todo como basura, con tal de alcanzar lo que Cristo tiene para él. Pablo no está hablando desde la teoría ni desde la experiencia superficial. Él está hablando como un hombre completamente rendido a Cristo. Cuando llegamos al versículo 12, que fue lo que estuvimos leyendo, nos encontramos con algo que quizá cambia o rompe nuestras expectativas, cuando él dice: no es que yo no lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y eso nos sacude, porque si alguien en toda Escritura, por lo menos del Nuevo Testamento, puede decir que ha llegado y que es suficientemente maduro, que ha padecido lo suficiente, que ya, como dijo Pastor Carlos, ha botado el forro literal por el Evangelio, es Pablo. Y él dice aquí: yo no lo he alcanzado.
pero una cosa sí hago, prosigo hacia la meta. Nosotros debemos ver y entender la vida cristiana, porque la vida cristiana no es una llegada, es una carrera. No es algo estático, es algo que avanza. No es un estado donde nosotros nos detenemos, es un proceso continuo donde seguimos siendo transformados, y cuando llegamos a Filipenses 3, Pablo no cambia la imagen. Él sigue hablando en términos de meta, de avanzar, de perseguir algo que él aún no ha alcanzado. Y lo interesante es que él no habla como un espectador o como alguien que ya ha vivido y le está dando consejo a los demás. No. O como alguien que ya terminó, sino como alguien que aún está corriendo, que todavía está en proceso y que todavía está avanzando. No importa en qué momento en tu vida tú te encuentres espiritualmente, tú no has llegado. Todavía falta por correr, todavía falta por alcanzar esa meta, todavía falta transformación que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que hace este pasaje tan interesante, porque Pablo no solo ha llegado, sino que él dice algo más, sino que prosigo. Y ahí es donde todo cambia, porque una cosa es reconocer que no hemos llegado, pero otra cosa muy distinta es preguntarnos qué estamos haciendo al respecto. Porque el problema no es solo haber llegado. El problema es quedarnos donde estamos. Y Pablo nos muestra que la verdadera vida cristiana no se conforma, sino que avanza, que persigue, que se extiende hacia adelante. Y el tema de este pasaje es claro. Pablo no ha llegado, pero está persiguiendo la meta. Y la verdad que nosotros vemos en estos pasajes es, ya que la vida cristiana no es estática, tú y yo debemos, como Pablo, proseguir hacia la meta. Y nosotros vamos a ver 3 puntos breves. Se me olvidó poner el timer. Siempre se me olvida. Antes yo lo tenía en el reloj y decía que lo iba a poner y se me olvidó. Hoy lo puse aquí, pero ya vi que se me olvidó. Pero no se preocupen. El Señor es bueno. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, según el pasaje, es reconocer que nosotros no hemos llegado. Es algo fundamental. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Y esto es importante porque él comienza aclarando algo sobre él sí mismo. Él reconoce que no ha llegado. No se presenta como alguien que ya alcanzó la meta. No se presenta como alguien que ya es perfecto. No se presenta como alguien que ya no tiene nada más que crecer. Al contrario, se presenta con alguien que todavía está en proceso. Y esto es importante porque muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la madurez cristiana. Pensamos que ser maduro es llegar a un punto donde ya no luchamos o cuando lo hacemos vencemos con mucha facilidad. Eso es mentira. Donde ya no fallamos o fallamos solo en cosas insignificativas. También es mentira. Donde ya todo está resuelto. Pensamos que en algún momento deberíamos alcanzar un nivel donde la batalla termina y el crecimiento se detiene, pero Pablo, siendo uno de los creyentes más maduros y que más vemos aportando en la Escritura, dice, yo no he llegado. El famoso predicador R.C. Sproul dijo una vez la siguiente frase: mientras más crecemos en santidad, más conscientes somos de cuánto nos falta. Y yo creo que eso, viéndolo desde una perspectiva de un creyente, eso nos anima. Porque nosotros tenemos los medios de alcanzar la meta. Porque nosotros no estamos tirando, como dice Pablo, al aire. Nosotros estamos con una determinación y un norte, que es Cristo. No es como el trabajo, que cuando uno hace 200,000 cosas y después ve el correo que le faltan 500,000 más, y uno lo que está esperando es las 5 de la tarde, las 6 de la tarde para uno irse a descansar. Entonces, eso no es razón de ánimo. Pero en el Evangelio, mientras más nosotros crecemos en santidad, más nos damos cuenta que necesitamos más de Cristo. Y más nos damos cuenta qué tan bueno es Cristo. Y cada vez más queremos y queremos y queremos. Pablo nos enseña que toda idea de perfección en esta vida debe ser puesta a un lado. Aquí todo el mundo hoy día está obsesionado con la perfección. Quieren ser el mejor músico,
el mejor predicador, el mejor camarógrafo, el mejor empleado, el mejor diseñador, el que más vende autos. Todo el mundo quiere tener un tope, que es la perfección. Y no sé, cuando yo estaba en el colegio eso no se veía tanto, pero hoy día yo veo a los niños que tienen una obsesión con la perfección y es una ideología, algo que está erróneo. Recuerdo que, voy a usar a mi hija como ejemplo, ella sacó A, yo creo que en todo, menos en una, y sacó una B más, y ella estaba frustrada por la B. Y yo en mi mente digo, wow, cuando yo estaba en el colegio, yo cambié, pues yo sacaba una C y yo le decía a mi mamá que íbamos a salir a celebrar. Pero mientras más hablamos con jóvenes y la sociedad y las redes sociales, hay un nivel de que nosotros necesitamos obtener, un nivel de perfección que no es real. Y aquí Pablo lo que nos está diciendo a nosotros es que la Biblia nos enseña a nosotros que eso tenemos que desmontarlo de nuestra mente. Y esa vida debe ser puesta a un lado. Y en su lugar nosotros debemos tener una vida que persigue aquello que sabe que aún no lo ha alcanzado. Y no se trata de la perfección lograda, sino de una dirección clara. Porque esa es la realidad del creyente. Hemos sido puestos en Cristo, hemos sido aceptados por Dios, hemos recibido su justicia, hemos sido hechos partícipes de su poder, tenemos comunión con Él y la esperanza de su gloria, pero no es perfección. No es perfección. Y si usted tiene alguna duda de cuándo vamos a tener la perfección, es cuando nosotros nos graduemos hacia aquel lado de la eternidad. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que estar esperando ese momento sentado haciendo nada. Por eso tiene que haber crecimiento, tiene que haber un avance, tiene que haber una vida que se sigue desarrollándose. Pedro menciona esto cuando él dice en 2 de Pedro 3:18, él dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el mismo principio. La vida cristiana no es algo que se recibe, se queda igual, es algo que crece. Y Pablo en Romanos 7 lo confesó, él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. El apóstol Pablo reconocía la lucha constante contra el pecado. Y por eso él dice, no he llegado, porque él entiende que mientras esté en esta vida, siempre, presten atención, siempre habrá más de Cristo que conocer, más de Cristo que reflejar y más de Cristo que obedecer. Segunda de los Corintios 3:18 dice, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el mismo Espíritu del Señor. Es un proceso continuo. Muchas veces nosotros queremos, en la vida uno quiere siempre algo más, siempre algo más. Y lo que uno escucha y aprende de los medios es que uno debe ahorrar todo lo que puede para retirarse y disfrutar la vida. Y eso no va con lo que dice el Señor. El Señor dice que la vida se disfruta obedeciéndole a Él. ¿Ven? Entonces, esa idea de que uno, bueno, pues si ya yo estoy pago aquí, el Señor me salvó, ya yo soy adoptado, yo tengo mi lugar en el cielo, bueno, pues ya aquí vamos a cogerlo suave, ¿verdad? Porque vamos a llegar. Y John MacArthur, hablando de ese tema, dice que si tú eres una nueva criatura en Cristo, vas a desear crecer. No es como si ahora tú dijeras, bueno, ahora que soy cristiano, voy a decidir si quiero crecer o no. Al haber nacido en la familia de Dios, tú naces con hambre y muchas veces es un hambre insaciable. Recuérdense que el Señor es quien satisface. Y eso de crecer, yo le voy a hacer un cuento porque hay que hablar de Lucas. Lucas, y mi esposa me corrió, no creo que tenía 1 año, y nosotros le compramos un cerco porque veíamos que le gustaba moverse. Y le compramos un cerco que se tornillaba con unos tornillos, era de plástico, pero era bastante grande. Y ese niño que no tenía 1 año, que lo que quería era libertad, él descubrió que si él movía mucho el cerco, los tornillos se aflojaban y después la agarraba y hacía así. Él no había cumplido 1 año.
Los que creen que yo estoy exagerando, yo tengo los videos, después del culto se los enseño. ¿Pero por qué? Porque los niños, cuando son así pequeños, tienen un hambre de querer, ven a sus padres caminando, ven a sus hermanos haciendo. Uno quiere hacer esas cosas de manera natural, y cuando tú naces en la familia de Dios de una manera natural, tú debes tener un hambre por Él y un deseo de ser más como Cristo. Filipenses 1:6 dice, nos da la certeza, estando persuadido de esto, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. Dios mismo es que se encarga de completar lo que empezó, pero eso no significa que nosotros nos quedamos de una manera pasiva. John Piper dijo, la marca de un cristiano maduro no es que ha llegado, sino que aún tiene hambre de más, o sea, tiene más hambre de Dios. Y esa es una señal de una persona madura. Hay razones muy importantes para crecer, por las cuales debemos seguir la meta. En primer lugar, una de ellas es glorificar a Dios, y ese es el propósito de tu vida. En segundo lugar, confirmar la regeneración, que eres una criatura nueva. Hace evidente que ha habido un cambio real, porque tu vida lo está mostrando. Número 3, adorna la verdad, permite que la verdad de Dios se vea en ti. Trae seguridad porque hay progreso espiritual. Y hay una evidencia interna de que tú perteneces a Dios. Además, te guarda del dolor y de las consecuencias del pecado o de una vida espiritual muy débil. Correr hacia Cristo protege lo que nosotros predicamos. Una vida en movimiento hacia la meta refleja el carácter del Señor, produce un gozo contagioso y nos convierte en instrumentos útiles para su iglesia. Nuestra carrera es, en última instancia, el mensaje más elocuente que el mundo puede observar y nuestros hermanos puedan recibir. Nuestras acciones y reacciones deben reflejar una vida que persigue continuamente esa meta. Pablo está haciendo esto. Esto no es una imagen nueva para él. En 1 Corintios 9, él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego dice que el que corre con propósito, que disciplina su cuerpo, que se esfuerza al máximo para no ser descalificado, es decir, no corre a medias, no corre sin dirección, no rompe las reglas, no coge atajos, corre con intención, con esfuerzo y con disciplina. Y es muy importante añadir algo. Pablo no solo está diciendo que no es perfecto, también nos está enseñando que la perfección en esta vida no es algo que se alcanza, sino algo que se persigue. Amén. Es una meta, no un logro. Y eso confronta directamente la idea equivocada de que un creyente puede llegar a un estado donde no necesita avanzar más. La vida cristiana es una búsqueda constante, un crecimiento continuo, una carrera que no termina hasta que nosotros estemos con Cristo. Y esto es un peligro. Pablo dice, no he llegado, pero él no se queda ahí. John Newton, el famoso escritor del himno Sublime Gracia, que todos conocemos mucha de su historia, pero John Newton en una dijo, yo no soy lo que debería ser. Tú dirías, qué imperfecto y deficiente. Él dijo, no soy lo que deseo ser, aborrezco lo que es malo y quisiera adherirme a lo que es bueno. No soy lo que espero ser, pronto, muy pronto dejaré la mortalidad y con la mortalidad todo pecado e imperfección. Sin embargo, aunque no soy lo que debería ser, ni deseo lo que deseo ser, ni lo que espero ser, puedo decir con toda seguridad y verdad que no soy lo que una vez fui. Amén. Un esclavo del pecado y de Satanás. Y puedo unirme de corazón al apóstol y reconocer que por la gracia de Dios nosotros somos lo que somos. Una manzana verde, cuando digo verde, ¿verdad? Una roja que está verde. O podemos irnos con el plátano, ¿verdad? Que quizás nos identificamos con el plátano.
El plátano es bueno, es rico, muchísimas formas de comérselo. Pero un plátano verde, cuando está verde, creo que entendemos el contexto, no está listo para comer. Pero eso no quiere decir que ese plátano está malo. Ese plátano está perfecto donde está, que está de camino a madurar para nosotros poder comérnoslos. Y la vida cristiana es así. No todos tenemos que estar al mismo nivel en todo momento. Y ese nivel cambia cada uno, porque Dios ha diseñado una carrera individual para cada uno de nosotros. Lo que sí debemos estar haciendo es ir madurando, avanzando, así como hacen los plátanos. Y los plátanos es bueno porque si se te pasa de verde, él llega a ser maduro y como quiere bueno. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa cuando se pasa? Después se daña. Y nosotros queremos que el Señor Jesucristo sea quien nos gradúe hacia la perfección. Newton sabía lo que significaba mirar atrás y mirar hacia adelante y mantenerse firme. No hay nada últimamente que me lo ha demostrado que falta más que los hijos. Los hijos cuando nacen, yo le estaba preguntando a Daniela cómo se siente, me dice cansada, le digo bien, porque eso es lo normal. Y cuando uno pasa la etapa de que ya duermen, viene otra etapa. Y uno dice, wow, empezar de cero. Y después viene otra etapa. Para que ustedes sepan, los que no me conocen, yo tengo uno de 5 y una de 7. Pero los que tienen adolescentes me dicen así, no te apures, que por ahí viene la adolescencia y eso va a ser otra cosa. Y ya uno está predispuesto. Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de trabajar con mis hijos, de que voy a dejar de prepararme, de que voy a tratar de hacerlo, entrenarlo como hombre de bien. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cada vez que uno llega a un nivel, ok, falta otro, y falta otro, y falta otro, hasta que el Señor diga. Pablo nos dice que no solamente no hemos llegado, sino dice lo que nosotros debemos hacer. ¿Verdad? Él dice, yo no he llegado, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Persigue la meta con intención. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pablo dice, yo no he llegado, pero él no se quede ahí. Él dice, sino que prosigo. Y esa palabra lo cambia todo, porque la vida cristiana no es una vida de perfección, pero tampoco es de pasividad. No es que llegamos y nos detenemos, es una vida de avance. Es una vida que se mueve, una vida que persigue algo. Porque una cosa es no haber llegado y otra cosa distinta es quedarse donde estás. Y Pablo no está dispuesto a quedarse donde él está. Él dice, prosigo, es decir, sigo adelante. Hay muchos que entienden que no son perfectos, ¿verdad? Pero usan eso como una excusa para no crecer. Nadie es perfecto y quizás hacen las cosas a medias. Y se conforman y dicen, así soy yo, y se quedan igual. Pero Pablo no razona así, la Escritura no razona así. El nuevo creyente no razona así, el que está en Cristo no razona así. Una cosa es no ser perfecto, pero otra cosa es quedarse donde estás. Y eso nos confronta, porque si somos honestos sabemos que ninguno ha llegado, pero tampoco estamos avanzando. Estamos cómodos, estamos estancados, estamos en el mismo lugar espiritual hace años. Y la Escritura es clara. Antes bien, creced, como leímos más temprano, en Primera de Pedro, creced en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Corramos, dice Hebreos 12, 1, 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En ningún momento nosotros vemos referencia a pasividad en la palabra de Dios. Quizá hay algunos que están aquí que no están avanzando, no porque no puedan, sino porque se están escondiendo. Algunos se esconden detrás de sus logros, bajo la idea de que ya llegaron o tienen suficiente, de que ya pasaron, ¿verdad? No hay más nada. Pero otros no avanzan por la razón opuesta. Se esconden detrás de sus fracasos, no se atreven a avanzar, no se atreven a dar el próximo paso, porque están definidos por lo que salió mal o por miedo de lo que pueda pasar o decir. Para los que tienen miedo de lo que puede pasar, la Biblia dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él.
O sea, lo peor que te puede pasar es que tú lo vayas a disfrutar. Y olvídate del que está al lado. Eso es entre tú y Dios. Y esa meta Dios te la ha puesto a ti. La tuya es diferente a la mía, claro, el del otro siempre es mejor. Cuando tú tienes problemas económicos y otra persona no, tú dices, wow, pero ojalá yo esté en eso. Pero esa persona quizás tiene situaciones familiares que no se sanan, que ven al que está en situación económica menor y dice, ojalá yo tener esa condición económica y no tener que lidiar con esto. Todo apunta a que todos necesitamos algo que nos debe aferrar al Señor y correr nuestra carrera. Es la tuya que tú tienes que correr, no la del otro. Quizá alguno no está avanzando, pero en ambos casos el resultado es el mismo, que no avanzamos. El pasaje nos enseña que esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es quedarse. Y aquí hay algo más que Pablo nos enseña. No solo se trata de avanzar, se trata de cómo avanzamos. Porque si vamos a proseguir hacia la meta, no se puede hacer de cualquier manera o a tu manera. Tiene que ser a su manera. Prosigo, la palabra implica algo fuerte, no es pasiva, no es tranquila, no es cómoda, es intensa, activa, es deliberada. La idea es la de alguien que corre, que persigue, que va tras algo con todas tus fuerzas, como un corredor en una carrera, no corriendo por correr, sino corriendo para ganar. Y hablando de eso, hay una ilustración que quiero compartir con ustedes, una historia que yo no conocía, pero me impactó. Y trata de eso mismo, de prosigo. Vamos a ubicarnos en el año 1968, en los Juegos Olímpicos de México. La ciudad está a más de 2.200 metros de altura. El sol no perdona. El aire es escaso por la altura. Y se corre el maratón de los 42 kilómetros. Salen 75 corredores, esto de la vida real, salen 75 corredores de todo el mundo, pero el esfuerzo es mayor. Uno tras otro corredores de la élite empiezan a abandonar la carrera. Algunos por calambre, otros por agotamiento, otros porque el oxígeno no le alcanza, vuelvo por la altura. Al final, de esos 75 hombres, 18 abandonaron la carrera. Tiraron la toalla. Solo 57 terminan. Entre ellos, entre los que siguen corriendo, está un joven de África llamado John Steven, y creo que el nombre dice Aquari. Era la primera vez que ese país enviaba a un maratonista a los Juegos Olímpicos. Al kilómetro 19, en plena carrera, entre varios corredores, John cae fuertemente contra el pavimento, se disloca la rodilla, se lastima gravemente el hombro, la pierna le sangraba y el dolor es terrible. Yo me he dado con una mesa en la rodilla y a mí hay que sacarme en cama. Este señor se dislocó, y esto es la vida real, este señor se dislocó la rodilla en plena carrera. El dolor es terrible. Cualquier persona normal se hubiese detenido. Muchos, como hemos dicho, ya lo habían hecho. Pero John no se detiene, se venda la rodilla como pueda, se levanta cojeando y sigue. No corre como antes, ahora camina, cojea, se arrastra la pierna. ¿Pero qué hace? Prosigue. Las horas pasan, el sol se va acostando, el Estadio Olímpico de México se estaba vaciando ya. El ganador, Mamo Wolf de Etiopía, ya había cruzado la meta hace más de una hora. Solo quedaban unos pocos miles de personas en las gradas. Y casi a las 7 de la noche, en medio de la oscuridad, aparece una figura solitaria cojeando bajo las luces del estadio. Es John Steven. Cruza la meta en el lugar 57. ¿De cuánto? 57. Último lugar, tiempo 3 horas 25 minutos. Un periodista al final se acerca y le pregunta, ¿por qué no te detuviste? Estabas gravemente herido. Estabas de último. Nadie te iba a coger el lugar. Nadie se lo iba a coger.
Y John, con la respiración agitada y la mirada firme, responde con una frase que ha dado vuelta, ha hecho eco en el mundo. Mi país no me envió 8,000 kilómetros para empezar la carrera. Mi país me envió 8,000 kilómetros para terminar la carrera. Y eso lo que significa es, prosigo, no porque vaya primero, no porque le duela poco, no porque quede energía, no porque sino porque tiene un propósito claro, terminar lo que empezó. Y tú y yo tenemos una responsabilidad, igual que John. Dios nos ha puesto en esta carrera, nos ha equipado y nos ha dicho cuál es el final de nosotros cada día crecer a la estatura de Cristo. Y ese es nuestro trabajo. No tenemos que preocuparnos de cómo es que vamos a llegar, qué tan larga es la carrera. Nada de eso es relevante. Lo que es relevante es lo que nosotros hacemos. Y así como John dijo, mira, yo voy a cruzar, sea como sea. Nadie lo puede acusar a John de retirarse. Eso para mí es honorable. Yo me imagino lo que estuvo pensando John, cuando veía que todo el mundo obviamente le estuvo pasando. Que cuando ya todos los otros 56 corredores ya habían terminado, y él estaba ahí, nadie lo estaba esperando. Solamente su determinación de terminar. Y eso es una persona que puede hacer eso para terminar una carrera, para probar que se puede, para no quedar mal delante de su país y delante del mundo. Señores, nosotros tenemos un mundo celestial. Unos ojos, dice en hebreo que nosotros tenemos una nube de testigos. Nosotros tenemos personas que nos están animando, que te están ayudando para que nosotros no nos distraigamos y no nos salgamos de la carrera. No seamos como aquellos que tiraron la toalla. No te desenfoques comparándote con otros. No te distraigas mirando a los lados. Los ojos puestos ¿en quién? En el autor y consumador de tu fe. Dios no te está llamando a llegar rápido, lento o de primero, sino que cada uno hemos sido puestos en esta carrera para terminarla. Ninguna carrera se gana desde las gradas. Ninguna. Así que yo quiero animarte hoy a proseguir la meta que Dios tiene por ti. Yo no estoy caminando distraído, yo no estoy avanzando a medias. Pablo dice, yo estoy persiguiendo con todo lo que soy. Y es importante porque muchas veces pensamos que el crecimiento espiritual es algo automático, como si simplemente con el tiempo todo fuera a cambiar. Pero Pablo dice, no, yo no me voy a dejar llevar, yo prosigo. Recuerden que Pablo naufragó, Pablo cayó preso por predicar el Evangelio. Pablo, su pasado lo atacaba porque él mataba creyentes antes de Damasco. Pablo tenía todas, igual que John, de retirarse o decir, mira, ya vamos a dejarlo aquí. Y eso no lo detuvo. ¿Cómo traducimos eso al día de hoy? Puede ser aquella persona que está comenzando a aprender las cosas de Dios, que son nuevas, haciendo un esfuerzo para aprender de las cosas de Dios, que antes no entendía o le interesaban. Prosigue significa para ti, tú que estás conociendo por primera vez la vida de iglesia, yo te pregunto, ¿cuál es tu próximo paso espiritual? Yo sé que la iglesia mencionaba mucho esto. Parte de nuestra visión es ayudando a otros a dar su próximo paso espiritual. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu próximo paso espiritual? ¿Conectarte más con la vida de iglesia? ¿Participar de los grupos pequeños? ¿Establecer amistades que aporten a tu carrera, que no te distraigan? Quizás tú estás viniendo aquí, tienes tiempo viniendo aquí, estás inseguro de tomar la clase de visión y fundamentos. Da el paso. Con eso no estamos diciendo que sea miembro, pero conoce, da el paso, prueba. Sanar relaciones y heridas del pasado. Quizás tú eres un veterano en la carrera y por situaciones de la vida las cosas no van como entiendes. Y eso está haciendo que la meta tuya se vea más borrosa. ¿Tienes relaciones familiares que debes sanar para poder avanzar tu carrera? ¿O con hermanos, o laborales, o de negocios? ¿Situaciones de perdón, miedo o comodidad? Comienza a servir en tu iglesia. Si nunca has servido o dejaste de hacerlo, empieza de nuevo. Abandonar lo que te desvía de tu meta. Si tú tienes una ambición, una obsesión,
por algo que te está alejando de ser más como Cristo, tu próximo paso espiritual debe ser abandonar hábitos, consagrarte, quizás hasta bautizarte, involúcrate en la vida de iglesia. No le robes a tu alma la bendición de experimentar a Dios como Él tiene planeado en tu vida por miedo. Lánzate, créele a Él, que ama y cuida tu alma, que no tiene nada que ganar contigo, pero tú tienes todo por ganar en Él, porque Él ha preparado el camino que Él entiende para ti. Recuerda, Él es quien guarda tus lágrimas en su redoma. Él es quien da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es quien comenzó la buena obra en ti y Él promete perfeccionarla. Él es quien produce en ti lo bueno que hay en ti, el querer como el hacer. Él es quien fortalece al cansado y da nuevas fuerzas al débil. Él es quien nunca te deja ni te abandona. Él es quien venció al mundo. Esto debe traducirse en esfuerzo, esto debe ser intención, esto es disciplina, esto es usar todo lo que Dios ha puesto en nuestra disposición para nosotros crecer. Como dice la Escritura, corred de tal manera que lo obtengáis. Pelea la buena batalla de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El mismo Pablo nos enseña, ocupaos de vuestra salvación en Filipenses capítulo 2, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios obra en nosotros, pero nosotros también debemos trabajar con temor y con temblor. Esto no es una vida pasiva. ¿Qué tú estás persiguiendo? Porque Pablo dice que el que está corriendo tras algo específico no está ocupado sin dirección, no está simplemente haciendo cosas, está buscando alcanzar algo. Y nos lleva a algo mucho más profundo, porque Pablo no solo está corriendo hacia alguien. Cristo no nos salvó simplemente para dejarnos como estamos. Él nos salvó para hacernos más como Él. Y Pablo entendía esto. Y dice, yo estoy persiguiendo con toda mi fuerza aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Y yo creo que ese debe ser la meta de nuestro corazón. Ese debe ser tu meta también. La vida cristiana no solo es evitar el pecado, no es solo asistir a la iglesia, ser mejor persona, es perseguir el propósito por la cual tú fuiste salvado. Y eso requiere algo, requiere esfuerzo, intención, requiere entrega total. Pablo dice, yo corro para ganar, yo corro con todo lo que soy, como dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y esto no es una vida a media, esto no es una vida cómoda, pero es una vida buena. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, quizá poco, porque como el ajetreo de la vida, pero yo me acuerdo cuando yo era joven, más joven. Las vacaciones, yo recuerdo que yo un mes, unas vacaciones fui, creo que fue un mes y pico a Estados Unidos. Y yo creo que ya para la semana 3 yo estaba loco por volver. Estaba loco por ir a trabajar, ir al colegio. Yo no me acuerdo en qué etapa de la vida era. Yo lo que me acuerdo es que yo estaba cansado de estar de vacaciones. Y yo estoy seguro que las personas hoy retiradas, con limitaciones en su cuerpo por la edad, lo que desean es ser quizás como nosotros, más jóvenes, para poder hacer más. Así que es una ilusión lo de nosotros quedarnos de una manera estática para la vida. Nosotros tenemos que trabajar y avanzar. Si vamos a avanzar hacia la meta, no podemos hacerlo a mitad. Nosotros tenemos que entregarlo todo. Y ya para concluir, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el camino. Pablo reconoce que no ha llegado y que prosigue hacia la meta, pero no termina ahí. Él dice, esto no es solo para mí, es para todos nosotros. En Filipenses, versículos 15 y 16, él dice, así que todos los que somos perfectos, y ojo, cuando él habla perfecto, se traduce a madurez.
Todos los que somos maduros, podemos decir, tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Lo que está hablando Pablo aquí es que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Pablo está diciendo que cada uno piense lo que quiera. No, él dice, tengamos una misma actitud. La actitud mía debe ser yo acompañarte a ti, animarte a no tirar la toalla, a recordarte las verdades y las promesas de Dios, que es lo que motiva nuestro motor de continuar. De saber que este mundo algún día nosotros nos vamos a vestir de incorrupción, que nosotros vamos a estar en presencia del Señor, y de ahí podemos abrir otro. Este mensaje se puede ir por muchos lados. Yo luché mucho para tratar de mantenerlo aquí, pero es insondable las maravillas del Señor. Es insondable. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La misma norma, misma regla de vida. Es lo que ya sabemos y hemos visto en Cristo. La gracia que nos salvó, la justicia por la fe, el amor a Cristo por encima de todo, la obediencia a su palabra. Pablo dice, no retrocedas, no dejen que lo que ya alcanzaron se pierda. Velad y estar firme en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, en la iglesia hoy hay un peligro doble. Algunos piensan que ya llegaron y dejan de crecer, y otros piensan que nunca llegarán. No dejes que el diablo te robe tu bendición y te distraiga. La vida cristiana no es de llegar y sentarse, no es avanzar y luego parar, es reconocer, prosigue y persevera hasta el fin. Y cuando hagamos esto juntos, la iglesia brilla, Cristo se glorifica y nosotros alcanzamos el premio. Hermano, que nosotros no caigamos en el pecado de volvernos pasivos. Por eso es que de las cosas que más me gustan de esta iglesia es que nosotros desde el primer día que arrancamos estamos activamente ahorrando para la próxima plantación, que no sabemos dónde es. Nosotros le estamos orando al Señor por lugares, pero que el Señor nos ayude a hacer una iglesia que planta iglesias. Y por eso nosotros activamente, sin divagar, nosotros como iglesia pequeña tenemos esa ofrenda misionera cada diciembre, que no sabemos, a veces ponemos unos montos que para nosotros nos parecen, no lo puedo creer, y Dios nos sorprende. Tenemos demasiada evidencia de que Dios está con nosotros. Pero ¿qué ustedes creen que Dios va a hacer cada vez que nosotros activamente abonamos a ese fondo para esta primera plantación? Él lo va a bendecir, porque nosotros estamos activamente buscándole a Él y buscando dirección. Y yo quiero eso para tu vida. Yo quisiera que ustedes me den 2 minutos e inclinen sus rostros y busquen en su corazón cuál es el próximo paso espiritual que tú debes dar. Y que el Señor te ayude a examinar qué cosas te están robando de tú dar este próximo paso espiritual. Ya hemos visto claramente, nadie es perfecto y Dios no nos está demandando perfección. Lo que sí nos está demandando es que nosotros activamente corramos hacia esa meta que Él ha puesto por nosotros. Pídele al Señor que te dé valor a dar ese próximo paso, a reconocer quizás ese próximo paso, y que el Dios nos ayude a dar ese próximo paso. Cada uno de nosotros tenemos que dar un paso. En algunos podemos, quizás sean lo mismo, en otros no, pero eso es entre tú y Dios. Si, hermano, tú estás desanimado, tú necesitas un abrazo, estamos aquí. Nosotros tenemos personas maduras en la fe que te pueden ayudar, pastores que activamente están orando y trabajando para su obra, para ayudarnos, para equiparnos. Es el método de Dios. Pero una cosa es que, y si tú no sabes cuál es tu próximo paso espiritual, habla con alguien.
y juntos quizás podemos identificarlo y ayudarte. Ya sea que tú vienes y no has dado tu paso de fe hacia tu salvación, arrepentimiento de tus pecados, ya sea temas de membresía, como habíamos mencionado, sanar relaciones o simplemente estar más activo. Pero que Dios nos ayude a nosotros a dar ese próximo paso. Oremos.